Conocer a Jesús definitivamente que te cambia la historia, te cambia la vida. Todas las historias que vemos en los evangelios acerca de los encuentros con Jesús nos revelan que cuando una persona se acercó a Jesús y tuvo un encuentro con Él, definitivamente su historia nunca volvió a ser la misma. ¿Te acuerdas del famoso joven rico? Vino buscando una respuesta. Él estaba muy orgulloso de su trasfondo y de su religión, y cuando se encuentra con Jesús, según después de su plática y según la narración del evangelista, después de su diálogo con Jesús, él dice que se fue muy triste porque tenía muchas riquezas y prefirió sus riquezas a seguir a Jesús. Hay la historia de otro cobrador de impuestos, ya hemos hablado mucho de él, Zaqueo, este hombre que era un ladrón, un estafador, y se había enriquecido con todos los impuestos que cobraba extra de sus propios ciudadanos o de sus propios conciudadanos. Entonces se encuentra con Jesús. Jesús lo encuentra trepado en un árbol, encaramado allí, y le dice: Zaqueo, bájate de allí porque es necesario que vaya yo a tu casa. Y ese encuentro con Jesús le cambia la historia. La historia quizá de las más famosas es el encuentro de Jesús con Pablo. Pablo va decidido a matar a los cristianos y se encuentra con Jesús en el camino. Y su vida nunca jamás volvió a ser la misma. Así es que creo que nosotros podemos evaluar nuestro encuentro con Jesús y cómo su presencia ha afectado nuestra vida y cómo radicalmente nos ha cambiado el destino y nos ha cambiado la dirección. Te leo el texto de Hechos capítulo 4 una vez más. Dice: así que los llamaron y les ordenaron que no hablaran ni enseñaran nada acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan les contestaron: juzguen ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en lugar de obedecerlo a Él. Nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Las autoridades los amenazaron, pero los dejaron libres. No encontraron cómo castigarlos porque toda la gente alababa a Dios por lo que había pasado. Estoy leyendo para ti Hechos capítulo 4 versículos 18, 19, 20 y 21. Hechos 4 del 18 al 21 nos narra la historia de este enfrentamiento que tuvieron Pedro y Juan, los apóstoles, los discípulos, los seguidores de Jesús, con las autoridades civiles de su época, y no solo civiles sino también religiosos, los hombres más importantes del pueblo, los ancianos gobernantes, y ellos están muy, muy llenos de odio contra Jesucristo, contra sus enseñanzas, estos principales gobernantes, y se sienten amenazados por este movimiento de los cristianos. Entonces pasan varias cosas. Entre esas cosas que pasaron está la milagrosa sanidad de este hombre que pedía limosna allí en una puerta del templo. Estaba lisiado, no se podía mover, era un paralítico, y te acuerdas que vimos la historia. Pedro y Juan llegaron y lo levantan, le dicen: en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y esta persona se puso de pie y empezó a bailar, a brincar, lleno de alegría, y su historia fue cambiada. Entonces viene la respuesta, la reacción de los gobernantes, y amenazan a los discípulos. Les dicen que ya no hablen más de Jesús, que no mencionen nada acerca de Jesús. Pero mira la respuesta. Esta respuesta definitivamente que ha sido una guía para todos los cristianos de todas las épocas, cuando las autoridades, cuando los gobiernos, cuando los movimientos sociales han atentado contra los principios de la Biblia,
entonces encontramos esta poderosa respuesta llena de dirección y de sabiduría. Y no hay que buscarle mucho, no hay que buscar mucho qué hacer. Está muy claro aquí. Te leo el texto otra vez que dice: juzguen ustedes mismos. Pedro y Juan les contestaron: juzguen ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en lugar de obedecerlo a Él. Eso lo dice Hechos 4:19. Hay que juzgar, dice Pedro y Juan, si es más importante, si es justo delante de Dios obedecer a las autoridades antes que obedecerlo a Él. Y definitivamente, que para los seguidores y los hijos de Dios está muy claro que los principios cristianos, los principios de la ética cristiana, de la ética de Jesús, están muy por arriba, muy por arriba de los acuerdos, de las leyes, de las negociaciones, de los gobiernos y de las autoridades. Sí, los gobiernos y las autoridades se ponen de acuerdo para llamar cosas buenas a lo malo y para llamar a lo malo bueno. Sí, tú ves ahora mismo la agenda globalista, la famosísima agenda globalista: atacar a la familia, despedazar a la familia, destruirla y desaparecerla. La otra, atacar y destruir la ética del cristianismo y atacar al cristianismo. Eso está en el fondo de la agenda globalista. Pero no es la primera parte, o no es la primera momento de la historia que esto está pasando. Estas historias ya nos las sabemos. Solo falta darnos un paseo por la historia de la iglesia para darnos cuenta cómo este sistema sin Dios siempre va a querer imponer sus reglas e imponer sus propios intereses. Esto es viejísimo. Ahora tiene otras formas, ¿no? Los feministas, los abortistas, los proabortistas, estos movimientos del asunto del género, todos estos movimientos de la agenda globalista, pues definitivamente que no les importa Dios, no les importa la vida, no les importa la familia, no les importan los niños, no les importa nada, les importan sus propios intereses. Pero allí es donde los hijos de Dios tenemos unos principios muy claros que Jesús nos dejó y que son viejísimos. O sea, no estamos inventando nada. Simplemente estamos recurriendo a la palabra de Dios para que nos diga cómo debemos comportarnos ante todos estos movimientos que se levantan en contra de Dios. Y allí tenemos la respuesta de los apóstoles de Jesús. Juzguen ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en lugar de obedecerlo a Él. Y definitivamente que Pedro y Juan salieron de allí, y aunque les prohibieron que no hablaran más acerca de Jesús, ¿sabes qué hicieron? Salieron y siguieron hablando de Jesús. Salieron y siguieron compartiendo su fe y sus convicciones. Porque sí es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Soy Víctor Hugo Juárez y espero que este devocional haya sido de bendición para ti. ¿Oras conmigo? Señor Dios, muchas gracias porque nos dejas tu palabra para guiar nuestras vidas, para saber qué es lo correcto hacer ante las situaciones que hay en nuestro mundo. Y no tenemos que andar perdidos, ni tenemos que andar a oscuras,
porque tu palabra es lámpara para nuestros pies y es una luz en nuestro camino. Danos el corazón y la voluntad, la pasión y el amor por tus principios, por tus palabras, por tus reglas. Llénanos nuestros corazones de tu palabra, de tu voluntad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.